Bienvenidos a Mapa Geopolítico. Llegamos al día 454 y es 23 de mayo. Vamos a revisar lo que ha pasado en las últimas 24 horas en toda la línea del frente. Vamos a revisar la línea de contacto en el área de la región de Kherson. Allí vemos ataques en varias zonas en toda la línea de contacto y un intento de asalto anfibio otra vez hacia las áreas de Dacha. Esto es una información muy reciente. Esto es hora de Ucrania, 11 de la mañana, en dirección a Kherson, al área de las Dachas. Acá tenemos esta área de las Dachas. Nos dice reporte, otro grupo de atacantes suicidas, así se tiene, no hay manera de llamarse, esta noche se trasladó nuevamente en botes de alta velocidad al área de las Dachas. Los golpearon con artillería y mortero. Hay un golpe directo sobre estas embarcaciones. Los restos de las fuerzas enemigas, de las Fuerzas Armadas ucranianas sobrevivientes, se dispersaron hacia las estructuras más cercanas en estas áreas, lo que posiblemente puede indicar que llegaron varios de ellos a esta zona, los sobrevivientes en las áreas de Dacha. Y esto tiene mucha relación con otro informe que nos llega en esta área al frente del pueblo de Savarine. Acá tenemos el área de Savarine, acá tenemos la notificación en dirección a Kherson. Las tropas ucranianas intentan afianzarse en la isla de Cherkess, esta zona que vemos acá donde tenemos la notificación. Dice que frente al pueblo de Savarino, acá tenemos el pueblo de Savarino, déjame mostrártelo, esta zona acá al sur que te muestro, controlado por las Fuerzas Armadas rusas. Esto ya es el margen izquierdo del Dnieper en su delta. Bueno, entonces la isla donde intentan afianzarse las tropas ucranianas es esta zona que vemos acá, toda esta zona que está siendo bombardeada por el ejército ruso con artillería y morteros en esta área. Bueno, dejamos esta zona sabiendo que siguen los intentos por afianzarse en todas estas islas por parte de las formaciones ucranianas, y eso está claro, lo hemos dicho en varias oportunidades en este canal. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que en las últimas horas más de 20 militares ucranianos, 3 vehículos de transporte, además de un obús Insta-B, fueron derrotados o destruidos en toda esta línea de contacto en la región de Kherson. En la zona de Dnipropetrovsk, frente a la estación de energía nuclear de Zaporizhzhia, nos dice que se atacó la zona de Maryanet. Allí el ejército ruso ataca posiciones de tiro de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas. Igualmente en la área de Chernovo-Grigorivka, esto también en el margen derecho en la región de Dnipropetrovsk. En el área de Zaporizhzhia, en la región de Zaporizhzhia, vemos ataques con artillería prácticamente en toda la línea de contacto. No vamos a detenernos en esto. También tenemos grupos de RG cerca de la población o del asentamiento de Olgiske. Esto se confirma con la notificación de artillería rusa en esta área. Vamos a revisar el reporte, que es bastante amplio el día de hoy, que nos dice lo siguiente, que para las áreas de Velika Novosilka, acá tenemos Velika Novosilka, vamos a pintarlo en rojo porque es un informe del Ministerio de Defensa ruso. Igualmente para las áreas de Marfopol, acá tenemos Marfopol, y para las áreas de Malatokmacha, igualmente Novodanilovka y Kanyanska, ya al extremo de la línea de contacto. Nos dice que más de 150 militares ucranianos fueron abatidos o heridos. Repito, esto es un reporte de la fuente oficial rusa. 3 camionetas y un obús Insta-B fueron destruidos durante el último día en la línea de contacto desde el frente sur de Donetsk hasta
la línea de contacto en Zaporizhia. Dejamos esta zona, vámonos al frente sur. Vemos ataque, un masivo ataque del ejército ruso en las áreas de Selenopol, Novosilka, igualmente para las áreas de Burlaske, Bremika también fue atacado, Solotaniva, Pechitivka, Vuhledar y el pueblo de Bodiani, al igual que Novomijailivka. Toda la línea de contacto del frente sur de Donetsk fue atacada por la artillería rusa, que trabajó 24 horas en el último día. En la zona de Marinka no vemos avances en esta área, sí un reflejo del ataque en pinzas desde el norte y desde el sur. En esta área están cambiando las tácticas el ejército ruso en esta área, tratando de avanzar en las áreas o en las afueras occidentales, donde se atrincheran las posiciones del ejército ucraniano. Bueno, seguimos, dejamos la zona de Marinka. En la zona de Permomiansk tenemos ataques con artillería en Nevelsk, en el área de Permomiansk, Karlovka. En el área de Avdiivka tenemos ataques desde la zona suroeste. Acá vemos las notificaciones, al igual que en Severny, en las Toskines. En las Toskines se atacan 2 depósitos de combustible para equipo militar de las Fuerzas Armadas ucranianas. Un poco más al norte, en la zona de Avdiivka, tenemos un avance del ejército ruso y dice el informe lo siguiente. Atención, durante el fin de semana las tropas rusas lograron avanzar a lo largo de las vías del tren. ¿Cuáles son las vías del tren? Bueno, seguimos leyendo el reporte y luego te digo cuáles son las vías del tren. Y capturar 2 plantaciones forestales y parte de un cinturón forestal con 2 intersecciones. Estas son las coordenadas que nos emite la fuente rusa. Sigue diciendo que al oeste de Novobakhmutovka y al norte de Krasnohorovka continúa la lucha por los cinturones forestales del bosque detrás de la vía férrea. En la zona gris la lucha es feroz. Los rusos transfirieron reservas adicionales a esta dirección. Entonces, ¿cuál es la vía férrea? Esta que va desde las áreas de el norte de Avdiivka y pasa por estos pueblos cerca de Stepove, cerca de Berdiachi. Desde allí llega a Ocheretino. Acá tenemos el área de Ocheretino y desde aquí deriva hacia la ciudad militarizada por las Fuerzas Armadas ucranianas de Pokrovsk, que lo hemos revisado aquí en anteriores programas. Entonces tenemos un avance en esta zona cerca de las vías del tren y donde hay una intersección en estas 2 calles. Acá están las coordenadas de avance del ejército ruso en esta área. Entonces dejamos este avance, estamos hablando acá de casi 1 kilómetro cuadrado de avance. Dejamos esta zona y vemos que el ejército ucraniano contraataca este avance. Acá tenemos la notificación, vamos a revisarla, que nos dice: las Fuerzas Armadas de Ucrania contraatacaron en dirección al pueblo de Krasnohorovka. Krasnohorovka, el pueblo, lo tenemos acá. Recordemos que hay un pueblo de Krasnohorovka, que es este que te menciono, y la ciudad de Krasnohorovka, que está muy cerca de Marinka, Esa es la ciudad, más al sur de Donetsk. Estamos prácticamente en noroeste de Donetsk en este momento. Bueno, entonces esto se confirma con el contraataque de las tropas ucranianas hacia el área de Krasnohorovka. Bueno, dejamos esta zona viendo ya y habiendo revisado el avance del ejército ruso en esta área, que ataca también el área de Novokalinove. También hay fuertes combates en toda esta área de la carretera H20. Recordemos que esta carretera sube hacia el área, hacia el norte, hacia el área de Konstantinovka. De allí deriva también hacia el área de Druzhkivka, igualmente hacia el sur de Bakhmut. Bueno, fue atacado toda esta zona y hay feroces combates en estas áreas por los controles de estos accesos, y de los cinturones
forestales. Bueno, dejamos las zonas norte de Avdiivka, vemos ataques con artillería rusa en el área de New York y un ataque a un puesto de mando en el asentamiento de Toretsk, ¿ok? Se atacó la brigada mecanizada 24 de las Fuerzas Armadas ucranianas. En el frente de Bakhmut tenemos también información sobre esto que vamos a mencionar en el área. Tenemos una notificación en el área de Chazov Yar. Dice que comienza la evacuación masiva de los civiles en el área de Chazov Yar luego de la captura por parte del PMC de las tropas musicales del territorio de Artiemovsk, antiguo Bakhmut. Entonces tenemos ya que el ejército ucraniano está evacuando a las personas civiles de la ciudad de Chazov Yar. De hecho, acá tenemos una información sobre esto que dice de combates al sur de Ivaniske. Dice que las Fuerzas Armadas de Rusia, después de los ataques con artillería hacia Ivaniske o Krasny, intentaron contraatacar en esta dirección, pero sin éxito en las últimas 24 horas. Vemos otra notificación en el área de Artiemovsk. Vamos a revisar. Esto es con respecto a la respuesta del director, el señor Prigozhin, de las PMC hacia el diario Newsweek. Dice Prigozhin responde a la pregunta sobre el agotamiento de las formaciones musicales y más planes para luchar por Artiemovsk. Esto es una solicitud que se hizo a través del diario Newsweek. Dice este señor que el PMC no tiene agotamiento. A esta organización acuden más de 10,000 personas cada mes, y si el PMC peleara fuera del territorio de Bakhmut, pues lo resolverá por sí solo y no informará a este diario ni a los Estados Unidos sobre esto, ¿ok? Dice este señor. Bueno, vemos algunos ataques en toda la periferia de este frente, al igual que en Konstantinovka, igualmente en Vilagora, más al norte en Markovo y Kovo-Vasilivka. Hay acciones de asalto igualmente sin éxito rusos hasta el área de Grigorovka. Y más al norte atacan Vasiukovka. El ejército ucraniano contraataca hacia el área de Yajine, lo que supone acá un ciertos éxitos en esta área, pero no compromete el avance en el mapa, ¿ok? Solo un avance en las áreas de este cinturón forestal que está un poco ya más al oeste de donde están ubicadas las tropas rusas en esta área. Bueno, dejamos la zona de Bakhmut, ¿ok? Y nos vamos a la zona de Krasny Liman. Vemos que el ejército ruso intenta acciones de asalto hacia Ivano-Darivka. Un intento de recuperar posiciones perdidas cerca de Grigorovka tampoco tuvo éxito. Esto más abajo. Las acciones de asalto en el área de Ivano-Darivka tampoco dieron resultados. Esto es un mismo informe para el área de Grigorovka. Acá lo tenemos, lo hablamos hace un ratito. Y el área de Ivano-Darivka. No tenemos información sobre el área de Spirne. Ayer les comentaba sobre posibles avances del ejército ruso en esta área. Aún no tenemos información. En el área de Verkhoyansk, allí se destruye un depósito de municiones de la 60 Brigada de Infantería, de la brigada mecanizada, del ejército ucraniano. Siguen los combates en el área de Bilohorivka, no se reportan avances de ninguno de los dos bandos. En la zona de Nelske, acá tenemos, vámonos a Nelske, estamos en el área de Lugansk, ¿ok? Se reporta un avance hacia las áreas de Nelske, y esto lo dice la fuente War-Gonzo. Acá tenemos la información. En la dirección de Lugansk, las Fuerzas Armadas de Rusia, con el apoyo de artillería, atacaron el área de Nelske. Acá tenemos toda esta área, la voy a pintar en azul. Acá tenemos todo el área de Nelske, ¿ok? Dice, y lograron tomar nuevas posiciones en esta área
el ejército ruso. Toda esta área es de avance del ejército ruso. Estamos hablando de 1.5 kilómetros cuadrados de avance hacia las posiciones del ejército ucraniano en la población de Nelsky. Bueno, seguimos, vamos a revisar qué nos dice el Ministerio de Defensa ruso para esta zona de Krasny Liman. Nos dice que para las zonas de Chervona Dibrova, acá tenemos Serbrianka, acá la tenemos, nos dice que más de 65 militares ucranianos fueron abatidos, heridos, un tanque, 3 vehículos blindados de combate, 2 automóviles, así como buses Insta-B de 20 y de 30 fueron destruidos a lo largo de todo este frente de Krasny Liman. Okay. Dejamos esta zona viendo el avance del ejército ruso. Vámonos al último frente en el área de Kupiansk. Recordemos que acá tenemos la ciudad de Kupiansk y todo este frente corresponde desde el sur, el Makivka, hasta el norte en el área de Kupiansk, el área de Kanyanska, acá lo tenemos, y acá el área de Stelmakovka. Okay. Nos dice el informe del Ministerio de Defensa ruso que para las áreas de Masyutovka, acá tenemos Masyutovka, okay, acá en esta área, igualmente para las áreas de Tinkovka y para las áreas de Novoselivsk, acá la tenemos, y Tabaika, acá la tenemos, nos dice el reporte que las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas ascendieron a 110 militares, 2 vehículos blindados de combate y 2 automóviles de transporte fueron destruidos a lo largo de todo el bombardeo. Sigue esta zona muy caliente en toda esta área. En el área de Masyutovka, recordemos que recientemente el ejército ruso toma esta área de Masyutovka al norte de Kupiansk. El día de ayer indicábamos sobre acciones de asalto en esta área. Nos dice el reporte, esta actualización, las acciones de asalto después de los ataques de artillería en el área de Masyutovka resultaron inútiles con pérdidas del ejército ruso en esta área. Aparentemente siguen en las áreas del río Oskol. No se ha movido el mapa en esa posición. Bueno, dejamos esta zona, vamos a revisar algunas otras notificaciones. Bueno, tenemos las notificaciones de lo que pasó a través de este enlace que te dejo, un video que hicimos sobre la actualización de lo que está pasando en el frente de o intento de avance, las incursiones del ejército ucraniano, de estos grupos de RG de sabotaje y de reconocimiento en la región de Belgorod. ¿Ok? No te pierdas este informe que hicimos para todos ustedes. Bueno, sin más, dejándote lo que dice cada uno de los bandos, los ministerios de información, tanto de Ucrania como de Rusia, te invito a suscribirte al canal, darle un buen like si te parece que esta información contribuye a que estés informado de todo lo que pasa en el frente de batalla. Déjanos un like y tu comentario al final del video. Nos vemos en un próximo video el día de mañana, donde recorreremos, al igual que todos los días, todo lo que pasa en cada 24 horas en el frente o en la línea de contacto.